día miércoles. Quiero saludarle a cada uno que se está conectando con nosotros en este tiempo en donde vamos a alabar a nuestro Dios, donde vamos a reflexionar y también vamos a tener nuestro tiempo de oración. Y esta noche quiero contarles una buena noticia, y para eso le invito a abrir sus Biblias en Lucas 2 del 8 al 11. Y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y saben que esta noticia fue dada por los ángeles cuando Jesús nació a los pastores que estaban cuidando sus ovejas. Pero sigue siendo la misma buena noticia que tenemos que seguir dando. Tenemos este Salvador, tenemos este Jesucristo que vino, bajó, se humanó, bajó a la tierra para ser el Salvador. Estas son las buenas noticias que tenemos que compartir en este tiempo. Y luego de Jesús estar con sus discípulos, antes de irse al cielo, les da una gran comisión. Les manda en Mateo 28, del 19 al 20, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una excelente noticia, es una buena noticia que le invito a que podamos estar compartiendo. Es nuestra tarea. Jesús nos encomendó enseñar, compartir las buenas nuevas. Así como en ese tiempo los ángeles fueron los encargados de dar las buenas noticias, hoy nos toca a nosotros. Y nos toca estar agradecidos también porque conocemos esta buena noticia, porque todavía la podemos compartir. Podemos agradecer por el don de la salvación. Jesucristo vino, como dijo el ángel anunciándole a los pastores. Jesucristo vino para ser el Salvador. Nos ha nacido un Salvador. Tenemos que estar agradecidos por el don de la salvación. Eso es el Evangelio, es compartir las buenas nuevas, es compartir la esperanza. Y por eso vamos a estar agradeciendo también en esta noche y tomarnos este desafío de compartir buenas noticias. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto lo encontramos en Colosenses 1:14. Y quiero invitarles a que juntos podamos estar entonando este himno, el número 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay
hay poder en mi Jesús. Quien ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En el Salmo 3 podemos leer: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y es la canción que quiero invitarles a que podamos cantar a continuación. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré desdeñar el fuego que ahora sintió contra mí. No temeré desdeñar el fuego que ahora sintió contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero podemos sentir a nuestro Dios cada día, cada minuto, obrando en nuestras vidas, obrando en su pueblo, con su amor, con su cuidado, con su protección. Y en esta noche quiero invitarles a que juntos podamos cantar esta canción. Y después de cantar esta canción también estaremos escuchando el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Que Dios también pueda estar bendiciendo y que pueda estar también llegando a cada uno de los hogares de aquellos que estamos conectados en esta noche participando de este culto. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando dentro mío una vez más. Obras en tu pueblo con amor y santidad, y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando dentro mío una vez más. Obras en tu pueblo con amor y santidad, y te siento más y más. Muy buenas noches, hermanos. Una bendición, una vez más de nuestro Dios, o de parte de nuestro Dios, encontrarnos otra vez en este lugar listo para abrir la palabra de Dios y buscar justamente en ella todo aquello que precisamos para vivir una vida agradable para nuestro Dios, una vida dedicada a Él y reconocer la grandeza que Él tiene sobre nosotros. Yo quisiera continuar el pensamiento, la reflexión acerca de las bendiciones espirituales que el domingo pasado estuvimos compartiendo juntos. Me quedan algunos puntos que compartir con ustedes y esta noche quisiera hacer una conclusión final al respecto. No significa esto que estamos de alguna manera agotando la palabra de Dios, ni mucho menos, eso es imposible, pero por lo menos queremos, por la idea y por el propósito que teníamos de completar esta noche esas bendiciones espirituales, ¿no? Acerca de ello podemos volver un poco a repetir, si la repetición también es parte de la educación, del aprendizaje. Hablábamos de la bendición en el pasado, que es que nuestro Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto lo vamos a fortalecer esta noche una vez más desde la palabra de Dios, una bendición presente que es nuestra adopción y
por sobre todas las cosas el perdón de nuestros pecados, ¿no? Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos guarda, Dios nos protege, nos guía, nos bendice cada día de nuestra vida. Es nuestra bendición presente, pero también hablamos de una bendición futura, cuando Cristo Jesús, al final de los tiempos, al final de la cultura del hombre, cuando todo esto termine, estará reuniendo junto a Él a su pueblo de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los años, de toda cultura, de toda tribu, de todos los países y continentes también. Vamos a tener una reunión tremenda. Por tanto, es una bendición saber nuestro destino final, es una bendición que no todos tienen, pero el creyente a través de la palabra de Dios tiene, por supuesto, eso también agradecemos a nuestro Dios, saber que Él nos bendijo antes, nos bendice hoy y seguirá bendiciéndonos el resto de nuestras vidas. Hablamos también que la fuente de esa bendición es nuestro Dios. Todo don perfecto viene de Él y las bendiciones espirituales tienen su fuente en nuestro Dios y en la esfera de Jesucristo. ¿Quiénes quieren ser, por lo menos, partícipes de estas bendiciones? Aquel que está en Cristo Jesús, aquel que conoce a Jesucristo como su Salvador y su Señor personal, aquel que ha confiado en Jesucristo su vida presente y su vida futura también. En Él, en Cristo Jesús, es cuando recibimos esta bendición de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también hablamos de que detrás de todo este trabajo está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que trabaja, que continuamente con la Trinidad, porque nosotros tenemos que considerar también que este pasaje es un pasaje trinitario, donde la bendición de Dios viene a nosotros a través de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, quien nos selló con su presencia como una garantía de que un día estaremos con Él para siempre. Pero también hablábamos, y esto repasando un poquito acerca de la bendición de la iglesia, ¿no? La iglesia como naciendo y constituyéndose en la mente de Dios, ¿no? La iglesia no es un capricho, no es una formación fugaz, no es una formación de hombres, teólogos o algún concilio de sacerdotes, ni cosa por el estilo. La iglesia estaba en la mente de Dios. La iglesia estaba ya en el diseño de Dios para que nosotros el pueblo de Dios podamos participar en ella. Hablábamos también acerca de la iglesia como una institución. A veces renegamos de las instituciones, pero negar que la iglesia es una institución divina es un poco imposible de creer. La iglesia como tal tiene su institucionalidad, tiene sus oficiales. Hablamos de los pastores, de los diáconos, hablamos de aquellas personas quienes han recibido dones especiales para desarrollarse dentro de ese pueblo de Dios. Y allí está la iglesia de Jesucristo como una institución. Tiene dos ordenanzas la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. Y esto cumplimentamos. Y por último, por supuesto, hemos dejado así el domingo, que es una iglesia muy particular. No hay dos iglesias iguales en el mundo. Por más que estemos separados una o dos cuadras o media cuadra, pero la iglesia es distinta y mantiene su individualidad, su consagración y su servicio al Señor de acuerdo a como el Espíritu Santo nos está indicando. Esta noche, brevemente quiero compartir con ustedes la última parte, que es el alcance de esta bendición. ¿Qué queremos decir con el alcance de esta bendición de Dios? La iglesia de Jesucristo, la fe puesta en Cristo Jesús, la dirección del Espíritu Santo, el habernos escogido antes de la fundación del mundo. Y en primer lugar tenemos que decir que el pueblo de Dios es la posesión de Dios, ¿no? La iglesia, en este caso la iglesia de Filadelfia, es posesión de Dios. No es ni de la Asociación Germano-Argentina, la iglesia no es de la Confederación Bautista, no es tampoco de alguna familia en particular, por más numerosa que sea esta familia. No, la iglesia es posesión de Dios. Y hay dos palabras que es interesante reconocer allí en Efesios, para completar esta idea. Son dos palabras que están allí, que es la palabra predestinados. A muchos y cuántas discusiones y cuántos debates acerca de esta expresión predestinado. Hay toda una
cantidad impresionante de materiales. Y hay hermanos que hasta se maldicen uno al otro porque uno cree en la predestinación, o mejor dicho, la elección de Dios, y otros no. Pero sin embargo tenemos que hacerla fácil, ¿no? Si Pablo escribió así es porque no es tan difícil su interpretación. ¿Qué significa predestinados o predestinación? ¿No? Es decidir desde un principio. Lo que Dios hizo, lo que venimos diciendo, Él decidió desde un principio que haya iglesia, ¿no? Él decidió desde un principio quiénes van a estar, van a ser escogidos por nuestro Dios. Y la otra es una expresión cleró. Cleró es una expresión que significa herencia. Entonces podemos decir, somos hechos herencia en Cristo Jesús. En nuestro Dios, versículo 5 del capítulo 1 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Ser adoptados por Él, ¿no? Reconocer que somos herencia de nuestro Dios. Este mismo pasaje o esta misma enseñanza también encontramos en el versículo 11. Dice allí claramente, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, como el juego de palabras hace el apóstol Pablo allí. Por tanto, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, es el pueblo que Dios escogió para Él como una heredad para sí. Todos los que dicen o todos los que creen en Cristo Jesús, y en la época de Pablo, sea gentiles o judíos, forma parte de la herencia de Dios. Entonces Pablo, en una época tan violento también, y de mucho fanatismo y de mucho nacionalismo, dice, mira, lo que hizo Cristo Jesús o nuestro Dios en Cristo Jesús hace que judíos y gentiles formen parte hoy de la herencia de nuestro Dios. Es el pueblo de Dios que es santo, como dice el versículo 1 allí, ¿no? Los santos y fieles en Cristo Jesús. Somos santos, somos separados para nuestro Dios, pero también la palabra de Dios dice que somos herencia de Él. Qué linda expresión, ya hemos leído este pasaje hace un rato nada más, en el versículo 14 dice, somos posesión de Dios, ¿no? Que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos la herencia. Por eso, a veces a mí me da mucha tristeza cuando hay hermanos, hay personas, hay familias que no saben en dónde están parados en su fe. Y a veces ese término también se usa en otros lugares y en otras circunstancias. A veces decimos, ese no sabe en dónde está parado. Significa que él no sabe ni para dónde ir, si para atrás o para adelante, pero muchas veces como creyentes también no sabemos en dónde estamos parados. ¿Y sabe por qué? Porque no conocemos estas expresiones, estas doctrinas, estas afirmaciones tremendas para nuestra vida cristiana. Realza nuestra vida cristiana. Es una motivación especial para nosotros como pueblo de Dios, como herencia de Dios, conocer esto. Esto nos da seguridad, esto es decir, sé en quién estoy creyendo. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro de mi depósito en aquel día. ¿Y quién ha creído? En Cristo Jesús. Nosotros también como iglesia tenemos que saber, tenemos que entender y tenemos que vivir justamente estas enseñanzas que Pablo nos está dejando en su carta a los Efesios. 2 preguntas, y vamos a desarrollar estas 2 preguntas brevemente. ¿Cómo llegamos a ser pueblo de Dios? Guardemos esta pregunta. Algunos me van a decir, y creyendo en Cristo Jesús, no está mal la respuesta, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a ser un poquito más puntuales en cuanto a estas bendiciones espirituales. ¿Y por qué nos hizo su pueblo? ¿Por qué? Y esto también vamos a responder desde la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta vamos a responder con la segunda parte de nuestra reflexión hoy. El pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios, ¿no? El pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios. ¿Cómo llegamos a ser herencia de Dios? Y el versículo 5 nos da la respuesta contundente. Según el puro afecto de su voluntad.
Estamos aquí como iglesia, nos reunimos como congregación, tenemos nuestro programa como congregación, nos edificamos en esta congregación, no porque a alguno se le ocurra, no porque hemos pasado por algún examen especial o porque de casualidad hemos caído aquí, no, es por la voluntad de Dios. Todo el pasaje está lleno de referencias acerca de la voluntad de Dios. Habla también de la buena voluntad y, por supuesto, el propósito, que es la expresión griega prótesis, el propósito, ¿no? Nuestra membresía, hermanos queridos, como miembro de la nueva comunidad de Jesucristo, no es el azar. No es al azar, ni mucho menos. No es por qué suerte que caí en esta iglesia. Qué bueno que elegí esta congregación. No depende ni del azar, ni de nuestra elección, o decir algo fortuito, pasaba por aquí y bueno, estoy aquí. No, estamos aquí y creo firmemente esto por la palabra de Dios y por su revelación en la Biblia. Estamos aquí por la voluntad de Él. Dios en su soberana voluntad hizo posible que nosotros perteneciéramos a esta iglesia. Algunos venimos de otras iglesias, ¿no? A veces de la misma denominación y a veces no también. Pero estamos aquí no por algo fortuito, no por el azar. Nadie sacó un número mayor y decir, bueno, a través de esto me hago miembro de la congregación, ¿no? Nuestra membresía, una vez más, depende de la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que estemos haciendo en este lugar como iglesia, como congregación, depende de la voluntad de Dios. No es al azar, hermanos, es por voluntad de Dios. Y la segunda pregunta que nos hemos hecho justamente era, ¿por qué Dios nos hizo herencia de Él? El pueblo de Dios vive para la gloria de Dios. Bueno, si nosotros venimos por otras razones a la iglesia, si nosotros caminamos por donde nosotros queremos, no estamos cumpliendo la gloria de Dios. Pablo alude varias veces a la gloria de Dios. Por ejemplo, en los versículos 5, 6, 12 y 14 habla de esa gloria de Dios, que es nuestra función, que es nuestra manera de vivir aquí sobre la tierra en medio de la iglesia. Dios nos predestinó, dice los versículos 5 y 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice así, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Los versículos entonces 5 y 6 nos habla que Dios nos predestinó para su alabanza, para su gloria. También en el versículo 12 nos habla de esto. Dios nos hizo su herencia y nos llamó para vivir para alabanza de su gloria. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Alabanza de su gloria. Y como le decía el versículo 14 también, repite el apóstol varias veces esta linda expresión, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos dicho el domingo pasado y lo volvemos a repetir. Si alguna vez te hace la pregunta por qué yo fui creado o por qué estoy en este lugar, es para alabanza de su gloria. Si yo con mi vida, si yo con mi participación en la vida de la iglesia, si yo con mi presencia y con mis actitudes no estoy cumpliendo para la alabanza, la gloria de Dios, entonces estamos justamente borrando este propósito de Dios que tiene para con nosotros. Estamos aquí para alabar a nuestro Dios, estamos aquí para engrandecer su nombre y estamos diciendo alabanza de su gloria, y cuando decimos gloria lo estamos presentando a la gente que viéndonos y escuchándonos y observándonos van a decir, yo también quiero glorificar o quiero tener al mismo Dios que estas personas tienen, ¿no? Entonces, así Dios nos redimirá también finalmente como su posesión para alabanza de su gloria. Quiero terminar con una breve conclusión. Hermano mío, todo lo que tenemos, todo lo que vos tenés a tu cargo, que es tu posesión,
todo lo que hemos llegado a ser. Ya hemos elegido tal vez la profesión, alguna rama del negocio, de la empresa. Hemos llegado a ser alguien en la vida. Somos en Cristo Jesús y eso viene de Dios y vuelve a Él, ¿no? Si Él nos creó para alabanza de su gloria, nosotros tenemos que devolverle a Él, ¿no? esa gloria. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienza las cosas, la existencia por su voluntad y termina en su gloria. De esta manera queremos y damos por finalizada esta parte de nuestro conocimiento acerca de lo que somos. ¿Y para qué fue esto? Y lo hemos explicado el domingo pasado. Para que ninguna ideología que esté caminando por allí, terroríficas algunas, deprimentes otras, no nos afecte, sino que podamos servir a nuestro Dios. Estamos por voluntad de Él. Él nos creó, Él nos provee todas las cosas para que podamos desarrollarnos en la vida de su iglesia. Él nos adoptó para honra y gloria de su nombre. Somos su herencia preciosa, que en el Antiguo Testamento hay, por supuesto, algunas referencias muy preciosas en cuanto a la posesión de Dios. E Israel en su momento era posesión de Dios, tesoro en manos de Dios. Pero hoy la iglesia de Jesucristo, y entre ese grupo de iglesia, o esa iglesia, ese pueblo de Dios, está también la iglesia de Filadelfia, que es herencia de Dios, pertenece a Dios por voluntad de nuestro Dios. Y hermanos míos, todo lo que viene de Dios y todo lo que devolvemos a Él tiene que ser para su honra y para su gloria. Quiero terminar esta noche con una palabra de oración, agradeciendo a nuestro Dios por lo que Él hizo en nosotros y por nosotros, y todas las otras cosas que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. No temamos, hermanos, no vivamos exaltados por algunas cuestiones que hemos escuchado por la televisión o por la radio, o algún predicador por allí haya dicho, o algún científico está alargando una teoría y hasta que llegue a ser ciencia, eso tiene que demostrarlo. No tengamos miedo de las cosas que vienen. Estamos bajo el control de nuestro Dios. Creemos en Él. Si Él comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creamos en nuestro Señor Jesucristo. Vivamos la vida con pandemia o sin pandemia para la gloria de Él. Y así Él también bendecirá ricamente nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias Señor una vez más por el día que nos has regalado. Gracias Señor porque podemos abrir tu palabra y en ella encontrar fortaleza para nuestras vidas. Afirmaciones Señor que hacen bien a nuestra persona, que fortalece nuestra fe Señor, que afirma Padre nuestros pies en el Evangelio. Saber Señor que tenemos que permanecer y vendrán cosas y ocurrirán cosas y terribles, terroríficas tal vez, pero eso no nos tiene que incomodar porque creemos en ti Señor. Tú nos conducirás a destino final, Señor, y confiamos plenamente en ti. Tú nos creaste, Señor, con un propósito especial, y ese propósito tuyo se cumplirá en nuestras vidas, porque así nos enseña tu palabra. Que no tengamos miedo, Padre. Que no tengamos temor. Que nuestra fe nos desfallezca. Que nuestra fe no se agite. Que nuestra fe nos disminuya, Señor. Aún más podemos decir que nuestra fe se fortalezca, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en este capítulo 1, una parte del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Gracias porque estas afirmaciones, estas doctrinas, Señor, encontramos en tu palabra y está a nuestra disposición. Fortalece nuestras vidas, Señor. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte a ti en medio de tu iglesia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.